el tema central de la carta, habla de la identidad. ¿La identidad en quién? En Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Básicamente, él habla allí que nos tenemos que identificar en Cristo. Y de la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia, cuerpo de Cristo. Aquí dice esta carta, y es así, netamente doctrinal. ¿Cómo así? Coloca el fundamento de la doctrina. ¿Quién es el fundamento de la doctrina? El Señor Jesús. Él es el único fundamento de la iglesia. No hay ningún otro fundamento. Nuestra fe, nuestra confianza está en Él. Y nosotros como iglesia estamos en Cristo y todo es por Él y para Él. Amén. Bueno, aquí dice localización. Ya les había mostrado en el mapa algunos aspectos, pero aquí, bueno, vuelvo a mencionar. Está ubicada Éfeso en la costa occidental de la península de Asia Menor. Actualmente allá queda Turquía, esta península de Asia Menor. Pero algo que debo decirles es que Éfeso ya no existe. Aunque llegó a ser una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, esa ciudad hoy en día está en ruinas. Dice que fue la ciudad importante desde el año 130 antes de Cristo. Y aun cuando Pablo llegó, la visitó, era importante, sin ser la capital como les expliqué, porque la capital era Pérgamo. Igual allí como era una ciudad de Imperio Romano, pues había un gobernador romano, así como lo vimos en Poncio Pilato, que había ya un gobernador, cada ciudad, cada península de ellos, de su imperio, pues tenía un gobernador. Y pues desde ahí era una ciudad estratégica militar para ese imperio. Desde allí pasaban armas, sus tropas, sus ejércitos, generaban estrategias muy grandes por ser ese lugar estratégico que había. Les dije que también era Éfeso un centro de negocios y de comercio. Claro, imagínense, era un puerto y por ahí hacían todas sus negociaciones, importaban, llevaban todo lo que necesitaba de comercio y hacían grandes negocios. También, asimismo, fue un centro de brujería e idolatría, muy grande, porque allá sí creían en todo ese tema de brujería, ídolos, hacían piezas de plata para que eran realmente a la imagen que tenían era la diosa Diana, porque había un centro religioso de paganismo. Allí en Éfeso estaba el templo, era grandísimo y era con lujo. Y creí templo de esta diosa que se llama Diana, que es en romano, o en griego, Artemis, se han escuchado. Entonces allí levantan esa estatua de esa diosa y creen en esa diosa y en ese templo hacen rituales de orgías, de inmoralidad sexual y allá llegan misioneros y bueno, misioneros de ellos, digámoslo así, y los empiezan como a que vayan y evangelicen, digamos, lo que nosotros hacemos de bien, ellos en mal, envían a sus estrategias a estrategas para que vayan y propaguen todo ese paganismo de esta diosa. Y hay un contexto histórico de esta diosa. Pues más adelante, no sé si el pastor luego lo explica, lo que hoy en los días de hoy esta diosa, cómo la convirtieron después. Trajeron todo ese paganismo de esta diosa Diana o Artemisa y la convirtieron en pues la diosa que hoy la Iglesia Católica tiene. Pues no voy a entrar en ese detalle. Entonces, como nos damos cuenta, Dios tenía un plan para cambiar a Éfeso. Él quería cambiar ese centro que había ya, esa ciudad de tanta brujería, idolatría y paganismo. Y lo quería cambiar como un centro, como les dije, de propagación de la palabra. Y el Señor envía allí a Pablo y lleno del Espíritu Santo, él con denuedo y empieza a predicar como él siempre hacía. Iba a las sinagogas y se empezó a predicar del Evangelio. Y lo respaldaba a él, pues el poder y la unción del Espíritu Santo que Dios le daba y se hacían muchos milagros y muchos fueron convertidos. Y desde allí se empezó a propagar la palabra a todas las naciones, pues en Asia y en Europa. Eso entonces es clave. Bueno, vamos a ver ahora un poco perdón, de la carta. Ay, esto no me pasa.
de las secciones de la carta. Entonces ya vimos como detalles básicos, la localización. Ahora vamos a mirar secciones de la carta. Esta carta tiene 6 capítulos. Entonces, del 1 al 3 capítulo es netamente doctrinal, o sea, que pone el fundamento para la iglesia. Vamos a ver todo eso doctrinal que ya lo hemos estudiado en otras cartas, pero esta es fundamentalmente aquí nos refuerza y nos deja clarísimo esa doctrina en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Lo que tenemos en Cristo, lo que somos en Cristo. Y los capítulos 4 y 6 es ya la vida práctica. ¿Cómo así? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué debemos hacer? De acuerdo a lo que nos enseñó, ¿cómo debemos vivir esa vida práctica? Bosquejo de la carta. Entonces les dije que tenía 6 capítulos. Y cada capítulo más o menos tiene 2 temas fundamentales, grandes. Entonces aquí empecemos. El capítulo 1 dice en Cristo. Decía que esta es la carta básica, clave de quienes somos en Cristo, las bendiciones que tenemos en Cristo, las posesiones que tenemos en Cristo. Nos va a explicar ahí donde dice, en Cristo. El tema B, vemos allá, si algunos han leído Efesios 1, vemos que Pablo ora pidiéndole a Dios que a él le diera espíritu de sabiduría y revelación y también a los que él les estaba dirigiendo. Espíritu de sabiduría y revelación ¿en quién? En el conocimiento de Cristo. Entonces vamos a ver cómo es esto, cómo debemos orar y por quiénes debemos orar, por nosotros, por los hermanos en la fe, por la iglesia. Ahí vamos a adentrarnos cuando veamos ese capítulo. Vamos al capítulo 2, dice la historia de la gracia. ¿Cómo así? Si vemos el hombre natural y luego los hijos de Dios, un antes y un después, vamos a ver allí la gracia, la obra de la gracia. Recuerdan que es Cristo, la obra de la gracia. Vamos a ver también, dice, reconciliados en un cuerpo. ¿Cómo así? Claro, cuando estábamos sin Cristo estábamos alejados, lejos de Él, pero Él nos acercó por medio de su sangre. Y Cristo derribó esa pared de división que había. Recuerda que había un pueblo judío y los gentiles. Y de esos 2 pueblos hizo uno solo, que es ¿quién? La iglesia. Entonces vamos a hablar que dice un cuerpo que es la iglesia. En el capítulo 3 dice el misterio de Cristo, perdón. Es como esa revelación de ese misterio, porque Cristo también fue un misterio por años y lo mismo la iglesia. Y fue revelada por medio del Espíritu Santo. Y Pablo da a conocer ese misterio, que es la iglesia, que por muchos años estuvo oculta, pero en los planes de Dios estaba desde el comienzo. También vemos las oraciones de Pablo. Nuevamente aquí lo vemos orando en el capítulo 3, del 14 al 20. Es una oración bellísima, espectacular, que debemos hacer, o sea, con mucho poder, porque dice que hay que ser fortalecido en el poder en el hombre interior. Bueno, habla de muchos aspectos que debemos ser fortalecidos y esta oración debemos nosotros orarla por la iglesia, por nosotros, por los pastores. Es una, vamos a verla y también pues será un tiempo muy, muy especial que Dios nos va a hablar poderosamente a través de ese capítulo. Y de cada capítulo tiene un propósito, de cada capítulo como lo estamos viendo. El capítulo 4, la unidad del espíritu. ¿Cómo así? Sí, aquí ya es la parte práctica de que debemos andar en unidad, llenos del Espíritu Santo. También aquí nos muestra que el Señor Jesús dio dones a los hombres y ahí describe los 5 ministerios y el propósito de los 5 ministerios. En la parte B que vemos ahí habla del cristianismo, que es un estilo de vida diferente. Sí, como hemos dicho, el ser cristiano no es religión, sino es un estilo de vida diferente que se nos debe notar. Es una relación con Dios, con el Señor Jesús. Debemos andar siempre santos porque Él es santo y Él vive en nosotros. Despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Vamos a ver eso, que lo hemos aprendido, pero aquí específicamente habla de ese tipo. Capítulo 5 dice, hijos de luz, debemos cómo vivir como hijos de luz, andar en amor, en luz, en armonía. Y habla también aquí de someternos unos a otros. Ahí menciona de someterse esposo a esposa, padres a hijos, empleados a jefes.
y entre hermanos. Entonces, específicamente, así, cómo debemos andar en luz. Y el vivir diario lleno del Espíritu. Si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener un vivir diario de luz y que donde quiera que vayamos vamos a impactar. Entonces, lo que Dios está pidiendo acá. Y por último, firmes en la fuerza de Dios. No titubear, siempre estar firmes, venga lo que venga. Hoy en día lo que estamos viviendo, los tiempos acá en Colombia, en el mundo, firmes, sin importar quién vaya a gobernar, qué lo vaya a hacer. Nuestra confianza y esperanza está en Dios. Oramos por él, claro, por los gobernantes, todo su equipo, por la alcaldesa, por todo, para que podamos tener un tiempo en paz en el país de estos últimos tiempos donde podamos propagar más la palabra del Señor. Y debemos estar firmes en su fuerza. Y aquí también en este capítulo 6 habla de la armadura de Dios, que tenemos que tenerlas todos como creyentes. Eso es lo que vamos a ver. Textos claves, no los escribí acá, pero hay 3 textos claves, si los quieren consultar o que los tengan ahí como referente. Está en Efesios 1:3, está en Efesios 2:8 al 10, y está en Efesios 4, del 4 al 6. Entonces, tienen que ver mucho con todo lo clave de lo que va a hablar la carta. Bueno, como podemos dar cuenta de esta carta, muestra a la iglesia. La carta de Efesios es una revelación del misterio escondido que es la iglesia. Así es, ¿no? Es dirigido netamente a la iglesia. Y la iglesia es la columna y el baluarte de verdad. Qué hermoso, ¿cierto? ¿Cómo así? Sí, la columna es como debemos comportarnos. Voy a leerles para terminar. Esto está escrito en 1 Timoteo 3:15. Se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para todos. Dice, tal vez no pueda llegar pronto, Pablo está diciendo a Timoteo. Así que quiero que sepas cómo cómo se debe vivir en la familia. Es lo que está explicando Pablo. Yo quiero que sepan cómo deben vivir en la familia de Dios, cómo debemos vivir. Esa familia es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué somos? La iglesia del Dios viviente. Por favor, nunca se nos olvide. Somos la iglesia del Dios viviente. Columna y fundamento de la verdad. ¿Quién es esa verdad? El Señor Jesús. Somos su columna, el fundamento es Él. Amén. Entonces debemos basar nuestra vida dedicada a Dios con esa verdad que nos ha sido revelada. Gracias, Señor, yo te doy por este tiempo. Gracias por ese ministerio que tuvo Pablo, a través del cual fue descubierta la iglesia. Gracias te damos porque sabemos que tú nos vas a hablar contundentemente, porque tú tienes cosas maravillosas para nosotros, tu iglesia, Señor. Bendecimos tu iglesia local, cada iglesia local, la iglesia de Misión Colombia y toda la iglesia universal en ti, Señor. Pedimos que sea esta palabra, esta carta enseñada con denuedo en cada iglesia, Señor, para entender quiénes somos en Cristo, Señor. Te damos a ti toda la gloria, la honra, Señor. Gracias por el privilegio que me das, Señor, y la revelación que me das, Señor, porque a través de este estudio yo conozco y entiendo más cada día, Señor. A ti, Señor, sea la gloria, la honra y la exaltación. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Gracias, pastora. Qué bonito. Qué importante la carta. Y como dice, ratificando la pastora, lo que veíamos en unos cultos no hace mucho tiempo. Dentro del plan de Dios, lo más importante fue su iglesia. Más que el mismo hombre y la mujer, es la iglesia. Por eso es lo primero que creó como institución, fue la iglesia, y nació en el hogar de Adán y Eva. Y por eso decía, por tanto, el hombre y la mujer dejarán a sus padres. Eso es lo que va a ocurrir también en el rapto. Vamos a dejar aquí la tierra y seremos uno solo, porque la iglesia es la novia de Cristo y allá iremos a las bodas del Cordero. Desde el comienzo él había diseñado eso que estuvo escondido por tanto tiempo, el misterio. ¿Quién era? La iglesia. Y Efesios es una carta que la vislumbra claramente y la muestra en la plenitud de lo que es la iglesia y lo que él quiere para una iglesia, para toda iglesia de sana doctrina.
La pastora mencionaba algo referente a Diana o Artemisa, la diosa allá en Éfeso, en el Asia, y las cosas que se hacían alrededor de ella. Lo que pasa es que Pablo escribe esto sobre el año 60, 62, estando preso en Roma, como lo dijo la pastora. Eso fue en el año 62, primer siglo, en la era cristiana. Casi 300 años después, sobre el año 330 al 350, uno de los emperadores romanos se llamó Constantino, de ahí la ciudad de Constantinopla, que llevaba su nombre hasta el siglo pasado, Constantinopla. Este emperador romano, en el año más o menos 330 al 350, hizo lo que llamó el Edicto de Mileto. Y el Edicto de Mileto que él hizo sobre ese año, o sea, casi 300 años, 280 años después de esta carta de Pablo, declaró puso como institución la Iglesia Católica y puso que esa era la única religión que debía haber en todo el Imperio Romano. Entonces, en todo el Imperio Romano, incluyendo como las ciudades que mencionaba la pastora, Corinto del lado occidental, Atenas en Grecia, lo que era Europa, y Asia, incluyendo aquí Éfeso, Pérgamo, todas las ciudades, dijo que la única religión que era válida era esa, la católica. Entonces, pues cada país tenía sus costumbres, cada continente tenía sus costumbres. Y resulta que a esta diosa Diana la asemejaron a lo que es la figura de la Virgen María. Estoy hablando de su figura física. No estoy hablando de su figura de madre de Jesús, no. Estoy hablando de su figura física. Entonces, los que en el año 330 al 50, cuando el edicto de Mileto hizo esto Constantino, ellos, muchos de ahí seguían creyendo en Diana, en esta diosa. Entonces la asimilaron a lo que para la religión católica era la Virgen María. Y resulta que si usted averigua por internet las figuras de la diosa Diana o Artemisa allá, antigua, va ahí por Google, dice, venga, ¿cómo eran las figuras? Usted va a ver una mujer con un velo negro y con un montón de flechas de fuego alrededor de su cabeza, un montón así como en círculo. Y entonces usted, por ejemplo, esa se le va a parecer a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Pero eso realmente era un símbolo de esa diosa, de Artemisa, de Diana, mejor dicho. Lo que era para los de ¿qué? Allá los del Asia Menor. Y así le fueron poniendo figuras y seguían con su cultura. Entonces hay muchas cosas que uno ve cuando ve alrededor de la parte física de la Virgen María, con simbologías de imágenes alrededor de su cabeza y eso, son simbologías que venían desde Diana. Imágenes que se hicieron desde ahí. Por eso nosotros los cristianos no somos dados a las imágenes, porque uno de pronto ni siquiera sabe qué es lo que está adorando. Entonces no estamos hablando de la forma de pensar, de sentir y de la madre de Jesús. Estamos hablando de la forma en que la simbolizan y eso venía desde allá. Entonces Constantino hizo la fácil y dijo, cada quien póngalo como quiera, llámelo como quiera. Y entonces dentro del catolicismo se les pegaron estas mañas de hacer imágenes y simbologías como esta. A eso es a lo que se refiere. Porque nosotros creemos que la Virgen María es la madre de Jesús, creemos que ella fue una creyente de raca mandraca, creemos que fue obediente a Papito Dios, creemos que en su vientre siempre fue bendito entre todas las mujeres. Por supuesto que sí.
pero no creemos que sea la intercesora. Hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Eso dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Solo hay un intercesor, Jesucristo, entre Dios y los hombres. Ella es la madre de Jesús. Ella fue la que dio la orden, haga todo lo que mis hijos les dice. Fue la primera que dijo eso. Hagan todo lo que mi hijo les dice. Y él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir